Pues nada, que la juez Viedma, la juez del caso David Sánchez, el hermanísimo, hermanito, enchufado para los amigos, resulta que está mirando hacia Moncloa, claro, obvio, es que se ha sido enchufado. ¿Por quién va a haber sido enchufado el hermano del presidente? ¿Por quién? ¿Por el primo del Bedel? No, suele tener sentido, ¿verdad?, que si el jefe máximo del PSOE da una orden y es sobre la Diputación Socialista de Badajoz para enchufar a su hermano, suele ser habitual que el interesado sea, por un lado, el hermano y por otro lado, el otro hermano. Tiene sentido común, ¿verdad? Vale, pues ahí resulta que los jueces suelen tener sentido común. Bien, vamos a escuchar a Óscar López, que es un punto y aparte tener sentido común. Una organización ultraderechista presenta una denuncia falsa para perseguir al entorno del presidente del gobierno. Ya está, solución para todo. O sea, no sé, dicen lo mismo con lo del apagón, ¿verdad? Seguro que tiene la culpa la fachosfera. Venga, vamos con los párrafos que ha escrito la juez Viedma dentro del último auto, en el cual, hay que recordar esta historia, acaba de procesar, que es un grado superior a imputar. Imputar es que ve indicios penales. En el caso de procesar es que confirma los indicios penales y confirma la gravedad como para mandarte a juicio oral. Pero ha mandado solo al hermano, a David Sánchez, al hermano de Pedro Sánchez, por ser enchufado por la órbita de poder del PSOE. No, le ha mandado a él y a 10 cargos más. ¿Qué hay? Una concejal socialista que fue la que no estuvo en las pruebas de selección, pero firmó la documentación en la que decía que tenía que ser David Sánchez, no lo vio, pero lo firmó, porque era concejal socialista. Qué curioso, ¿verdad? A lo mejor era por una cuestión de jerarquía y de dependencia de Pedro Sánchez. Pero además va Miguel Ángel Gallardo. ¿Quién era? El presidente socialista de la Diputación de Badajoz. ¿Y qué pasó con Miguel Ángel Gallardo? Pues que estaba de presidente de la Diputación y de jefe del PSOE en Badajoz, y después del enchufe fue ascendido, ¿por quién? ¿Por el PSOE de quién? ¿De Pedro Sánchez? ¿A qué cargo? Al de secretario general de todo el Partido Socialista en Extremadura. ¿Qué cosas pasan en el PSOE después de un pedazo de enchufe, verdad? Y no es por hacer el chiste con los apagones, debe ir todo de electricidad. Venga, vamos con los párrafos que ha escrito la juez Viedma y que señalan a un tal Pedro Sánchez por motivos obvios de inercia de pura lógica. Pero bueno, venga. El presidente de la Diputación de Badajoz, el enchufador, Miguel Ángel Gallardo, la diputada de Cultura, Cristina Núñez, del PSOE, la directora del área de Cultura, Elisa Moriano, decidieron, atención a lo que dice, la creación del puesto de trabajo que acabó denominándose coordinador de las actividades de los conservatorios. Vale, con el objetivo de que el mismo fuera ocupado por David Sánchez, el hermano, quien en ese momento, agárrense, carecía de trabajo estable y a petición, y viene la bomba, seguramente de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo que conocían dicha necesidad. Hola Pedro, ¿qué tal estás? ¿Eres del entorno? ¿Conocías las necesidades de tu hermano? ¿Sabías que estaba tieso, como se suele decir? Sí, ¿verdad? Pues están apuntando a ti, lo digo por si tienes problemas en entender los párrafos en un auto judicial. Y vamos con el segundo, porque va por la misma línea. La juez Viedma vuelve a apuntar a Pedro Sánchez. El diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, explicó a la instructora, atención, cómo conoció a Pedro Sánchez, el ahora presidente, y le habló de su hermano músico. Lo de músico es toda una exageración, pero bueno, que a David Sánchez lo conoció en julio de 2018, relata Ricardo Cabezas, y que sabía que se dedicaba a la música porque cuando conoció a Pedro Sánchez, fue Pedro Sánchez, hola Pedro, ¿qué tal? Fue Pedro Sánchez después de un mitin en Badajoz, ahí recordando de quién dependéis, ¿verdad? Bien, en una conversación informal se le cayó, le comentó que no recuerda la fecha exacta, pero cree que fue cuando Pedro Sánchez intentaba recuperar la Secretaría General del PSOE. Se lo traduzco. Pedro Sánchez fue a un mitin y les dijo, chatos, ya me podéis respaldar que voy a ganar. Por cierto, chatos, aquí mi hermano músico. Por cierto, chatos, está tieso. Por cierto, no tendréis un puesto de trabajo, que soy el jefe. ¿Vale? Traducido al lenguaje Carlos Cuesta y llevado al lenguaje técnico jurídico. El mismo párrafo. Esto es lo que está diciendo la juez Viedma. Así que, saludos Pedro Sánchez. Esperemos que la investigación acabe en lo obvio, en lo lógico, en lo que tiene sentido. Y es que, lógicamente, si se enchufó a tu hermano, fuiste tú el responsable porque tú eras el jefe y era tu hermano. No va a haber apagones, ni racionamientos, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse. ¿Qué? ¿Qué les parece? Claro, es que, vamos a ver, teniendo en cuenta que era Pedro Sánchez era complicado, ¿verdad? Si decía algo tenía que ser lo contrario. O sea, pero por definición. Bueno, Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Primera vez Gracias. en el programa. Es la primera, ¿no? Es la primera, Vale, sí. experta en energía, pero especialmente experta en tema nuclear. Pero bueno, vamos a Sí. explicar qué es lo que ha pasado, porque evidentemente lo que estaba diciendo el presidente del gobierno es más falso que un duro de madera, como han podido todos ustedes experimentar, por desgracia, en carne propia. Y Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a explicar lo que ha ocurrido y vamos a explicar además cómo
claro que hay una responsabilidad por parte del Gobierno. O sea, yo sé que en estos momentos Pedro Sánchez está en una especie de carrera por decir, no, son las empresas privadas, no nos ha dicho que no había fallado nada. Si no ha fallado nada, porque son las empresas privadas. Versión 2, no, un ciberataque que lo insinúo porque no me atrevo a decirlo, pero digo que me he reunido con la OTAN a ver si cuela. Miren, les adelanto, ciberataques puede estar habiendo en estos momentos sobre el sistema eléctrico, sobre el bancario, sobre Hacienda, sobre cualquiera de las entidades bancarias, sobre cualquier fuente de la cual puedan sacar dinero. Los hackers, los que realizan este tipo de ciberataques, puede estar habiendo en estos momentos 1000, 2000 por minuto. O sea, por decir, puedes justificar lo que quieras. La cuestión es si entró y dio inestabilidad al sistema un hacker. O si lo que ha dado inestabilidad al sistema es que nos hemos vuelto tan sectariamente, tan antirracionalmente defensores de un ecologismo ultra que hemos colado todas las, por cierto, las fuentes de energía que ellos consideran renovables. Es que, ¿dónde está la emisión de la energía nuclear? No hay, ¿vale? Pero no la consideran renovable. ¿Por qué? Porque no, son de nuclear RIC, no. Es una cosa nueva que se les ha ocurrido, bien, y entonces hay que quitar progreso. Bien, entonces van quitando fuentes y solamente dejan dos. ¿Cuáles son las dos? Fotovoltaica y eólica. ¿Cuál es el problema? Que son las que generan más inestabilidad en el sistema. Si te pasas de un determinado nivel y el resto de las estables no lo pueden compensar, se acabó, apagón. Es muy difícil de entender, se llama física. Vale, bueno, pues que resulta que el socialismo y el comunismo van en contra de la física, ¿vale? Porque han descubierto que la física es de la fachosfera. Bien, sé que parece una caricatura, pero por desgracia hay cerebros que funcionan así, y uno de ellos es el de Pedro Sánchez. Bueno, Mercedes, haznos una explicación con la información que tenemos, la estamos publicando además en Libertad Digital, ¿cuál es la tesis que están avalando en estos momentos la inmensa mayoría de los expertos? La culpa es de las empresas, la culpa es de haberse colado 300 pueblos siendo más verde que Mugli, ¿dónde está el problema? Pues más bien la segunda opción. En la muglimanía, ¿no? Sí, yo la verdad casi todos los analistas que he leído, con los que he hablado, apuntan en esa dirección. El lunes había un 70% de tecnología renovable, fotovoltaica y eólica, un 60% fotovoltaica, y en esas circunstancias ya se ha avisado de que es difícil gestionar el sistema porque necesita una estabilidad que solo la proporcionan tecnologías como la nuclear, las térmicas, o sea, el carbón, el gas, o la hidroeléctrica. Claro, la hidroeléctrica tampoco les gusta, porque es que la hermana gota tiene que circular libremente, hacer jogging, ¿sabes? No va a ser que se le pare y se altere la pobre gota. Claro, y es mucho mejor dejarla fluir, incluido en ocasiones en las cuales tienes una dana, tienes el barranco del Pollo y hay que dejarlo fluir, no hay que tocar la cuenca, y si se lleva por delante 200 personas, pues viva la hermana agua, ¿no? Eso es. Entonces se está viendo eso, que había una gran proporción de fotovoltaica, que eso hace que ante incidentes sea más difícil reconducir esas oscilaciones que se pueden producir, porque el sistema, para que siga en marcha, tiene que mantenerse en una frecuencia estable. 50 hercios, ¿verdad? 50 hercios. 50 hercios, para que ustedes lo entiendan, el dibujo de esa onda es este, es como un muelle. 50 hercios significa que hace 50 oscilaciones por segundo. Si se te pasa, se descontrola el sistema. Si se descontrola el sistema tiene que cerrar porque si no te cargas el sistema, todo el sistema eléctrico. Lo que ha ocurrido a este momento y con la información que tenemos, Mercedes, corrígeme si no es así, 90 y pico % encaja con esta explicación, no con cuestiones esotéricas, porque ya le hemos visto a Pedro Sánchez ir a por las empresas. Pero si las empresas son las que te dan a ti y tú tienes una empresa pública porque está controlada por un 20% de participación pública y el control es público, ya sé que opera en el mercado de valores, ya sé que cotiza, ya sé que hay inversores privados, el siguiente es Ponte Gadea, de Amancio Ortega, lo sé perfectamente, el que dudo que lo sepa es Pedro Sánchez. Bien, pero el 20% y el paquete de control es público y ese es el que hace el famoso mix y ese es el que tiene que asignar, esta la dejo entrar, esta no la dejo entrar. Eso y esa es red eléctrica donde tienen sentada a Beatriz Corredor, ¿no? Corredor. Por un sueldo modoso, ¿no? Era un sueldo así moderado y tal. Medio millón de euros, nada Medio menos. millón de euros, que encaja con su currículum, ¿no? Con su capacitación Totalmente, técnica. claro. Bueno, eso es una cosa que a mí me parece que ha puesto de manifiesto este apagón y que tampoco deberíamos pasar por alto, que es la falta de formación de mucha gente que está en puestos muy importantes, porque aquí ya no hablamos de un cargo político, estamos hablando de la presidenta de un organismo como es Red Eléctrica Española, que es una mujer que de formación pues es jurista, registradora de la propiedad, si no me equivoco, y que bueno, que su mérito ha sido medrar en el Partido Socialista. Hombre, pues a lo mejor podríamos haber puesto al frente de esta compañía a alguien con un poquito más de currículum en la materia, ¿no? Y eso por no hablar ya del Consejo de Seguridad PSOE. Nuclear, ya, bueno. Después de enchufar a Jessica. Sé que pido peras al Sí, olmo, claro, pero... creo que lo estaban pensando, sí. Sí, y luego pues está el tema del Consejo de Seguridad Nuclear, donde tenemos a consejeros políticos que no solo son unos ignorantes en la
materia, sino que presumen de ello, ¿no? Que te dicen, bueno, es que a veces tener demasiada información es contraproducente. Pues con este percal, ¿qué quieres que te diga? Bueno, quiero darle paso a Operador Nuclear. Si ustedes están en las redes, pues lo seguirán y tal, y verán, es un nombre y es un hombre bastante conocido. Su nombre real es Alfredo García. Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenas, encantado de estar con vosotros. Nada, un placer para nosotros y además yo quería hacer una presentación. Operador Nuclear es una de esas personas que, aunque van diciendo que si la gente que efectivamente tiene datos técnicos, tiene datos científicos, le llaman negacionista, bueno, pues Operador Nuclear, que es como él escribe en X, en el viejo Twitter, Alfredo, pues Alfredo no se achanta y sigue haciendo lo que tiene que hacer, que es decir, mira, a mí no me vas a explicar tú cuál es la versión porque yo de esto sí sé. Y vosotros no, y os estáis cargando el sistema. Y ha habido un capítulo que yo quería comentar contigo, Alfredo, porque esto creo que fue el 9 de abril, es decir, hace bien poquito, hace 3 semanas básicamente, hubo una especie de discusión con Red Eléctrica. Red Eléctrica mandó toda su división mediática para justificar que no había ninguna manera, ninguna posibilidad de que hubiera un apagón en España. Joder, pues menos mal, porque si lo llega a ver... Y Operador Nuclear, Alfredo, dijo, oiga, perdonen, y salió en redes y dijo, a ver, ustedes están recibiendo informes, hay un informe que de hecho ha analizado su viabilidad financiera en base a su capacidad energética y ya está alertando de que puede haber inestabilidad en el sistema y eso se traduce en apagones. Pero es que además hay un informe de la red de centros europeos de redes de transporte de electricidad que está diciendo que nos faltan ciclo combinado es el gas, para poder estabilizar la locura esta verde en la que nos hemos metido. Y ustedes saben que están mintiendo. Me imagino que te pondrían fino, ¿no?, en redes. No, la verdad es que en el fondo, bueno, lógicamente ellos utilizan sus artilugios, utilizan también troles organizados que tienen, hay una serie de troles organizados que supongo que deben cobrar o están un poco zumbados y me atacan continuamente en redes sociales. Te da No lo sé, mismo, hay ¿no? gente que tiene... Sí, bueno, hay gente que tiene hobbies muy absurdos, ¿no? Y a veces algunos, no sé, o eso o La cobran lectura, directamente, Alfredo, ¿no? la lectura no está entre esos hobbies, ¿no? Ese no. Bueno, no, yo creo que realmente son gente que debe estar pagada, ¿no? He tenido troles que me Ya. respondían periódicamente cada día entre 8 de la mañana y 2 de la tarde, a su trabajo directamente, ¿no? Eso lo he detectado fácilmente. Pero bueno, independientemente de eso, en general, lo que se ha visto es que esas previsiones que ya tenía el informe que había emitido Ernst Young para el informe financiero y los riesgos que puede tener Red Eléctrica, lo hizo Te perdemos, Alfredo. para Ahora. en el que cerraran centrales nucleares de energía nuclear que se había reducido en la situación el lunes, como habéis hablado anteriormente, pues ya estábamos en esa situación de periodo 2030 en el que tenemos varios reactores nucleares parados y lo que se produjo realmente era lo que estaba previsto, una desestabilización de la red eléctrica por baja potencia firme, como ha comentado perfectamente Mercedes, ¿no? Eso ya estaba previsto, ya se sabía que podía pasar. Red Eléctrica lo intentó ocultar, pero realmente la prueba ha sido que realmente se ha producido. Esos informes, Alfredo, lo que estaban indicando, tú lo has llamado potencia firme, es decir, la que tiene capacidad de estabilizar el sistema, lo que estaban alertando era precisamente que nos faltaban energías o aportación o generación de las energías que te dan un soporte estable y que estábamos sobrecargando de energía inestable el sistema, ¿verdad? Correcto, sí, exactamente. Lo que es importante en un sistema eléctrico es apostar, evidentemente tiene que ser lo más limpio posible, lo más ecológico posible, lo más sostenible posible desde el punto de vista medioambiental y económico. Todos esos factores son esenciales, pero hay un factor muy importante que es la estabilidad de la garantía de suministro, la estabilidad de la red eléctrica. Y eso se consigue con generadores síncronos. Y los generadores síncronos son los que tienen grandes alternadores, grandes generadores eléctricos sincronizados con la frecuencia de esos 50 hercios que has explicado muy bien anteriormente, esos 50 hercios de la red eléctrica. Y eso lo hacen centrales tradicionales de carbón, de gas. Afortunadamente ya no tenemos carbón en España, pero tenemos ciclos combinados de gas todavía. Las centrales hidroeléctricas grandes, que tienen grandes generadores también, y las centrales nucleares. Vamos hacia un mix en todo el mundo, en todos los países avanzados del mundo, va buscando un mix equilibrado entre energías renovables, entre la que se incluye la hidroeléctrica, por supuesto, y energía nuclear.
De lo que se trata es de ir prescindiendo de los combustibles fósiles. Por lo tanto, dejar el gas para momentos puntuales. Ha sido necesario, por ejemplo, para hacer el arranque de la red después del apagón, pero realmente debe quedar como algo residual, como algo para momentos puntuales nada más. El Oye, resto por debe lo... ser un mix equilibrado. Alfredo, por cómo lo estás explicando y por el conocimiento que evidentemente tienes del sistema, ¿a ti te parece serio y normal que a estas alturas sigan dando vueltas en torno a una peonza diciéndonos que no saben la causa del apagón? Bueno, ahí no quiero entrar porque no tengo suficiente información. Yo no sé si realmente se sabe la causa y no la quieren decir o tienen sospechas fundadas. No lo sé. Es extraño que hayan pasado 2 días y Pero más todavía allá, no pero tenga muy Alfredo, claro dónde se ha producido. claro, pero más no allá sé de exactamente la las causa causas. detonante final, sí que tenemos un problema de estabilidad y o lo solucionamos o somos Eso es vulnerables a evidente. apagones. Eso es evidente. O sea, la causa inicial, es decir, lo que en análisis de accidentes se llama suceso iniciador, ¿no? Ese suceso que pasó inicialmente a creo que eran las 12:30 y pico del mediodía, que provocó esa alteración en la red, todavía se tiene que determinar y seguramente, bueno, puede que tarde unos días todavía en determinarse. Pero todo lo que vino después, eso lo sabemos todos los que Ya. trabajamos en generación eléctrica. He hablado con compañeros del resto de centrales nucleares, he hablado con gente que trabaja en todo el sector y todo el mundo está de acuerdo en que se produjo una desestabilización de la red, de la frecuencia, y en ese momento cayeron muchos de los productores de renovables simplemente porque se autoprotegieron. Es decir, esto no es una decisión política, económica, ni nada, simplemente es automático. Los sistemas se autoprotegen y esa producción renovable cayó de golpe. Y al caer de golpe lo que hizo fue agravar el problema y precipitó la caída del resto de productores, ¿no? Alfredo, o sea, realmente eso se sabe perfectamente. traduzco bien si en caso de que no reformemos nuestro sistema, nuestro mix, nuestra aportación de fuentes estables e inestables, ¿podemos repetir el apagón? Por supuesto. Esto si no se soluciona, es decir, si no garantizamos una potencia firme y además que esa potencia firme sea rentable, ¿no? como se está pidiendo con las centrales nucleares, que se quite esa fiscalidad adicional, que los impuestos sean justos. Bueno, de eso, eso Alfredo, importante, porque eso es importante. Como si me dejas voy a seguir tirando de ti porque esto va a traer cola y va a durar mucho tiempo. Un día hablamos de cómo se han cargado la rentabilidad del kilovatio nuclear en base a meterle impuestos por todas partes, para luego acabar diciéndonos y dice, ¿veis cómo no es rentable? Hombre, claro, si te empeñas en colgarle toda la carga fiscal del universo, efectivamente deja de ser rentable, claro. Eso lo decía Pricewaterhouse en unos informes, decía literalmente, y lo pongo entre comillas porque lo decían ellos, era un problema artificial. Está muy claro. Alfredo, que un placer hablar con gente que tenga valor para decir las cosas y que tenga formación para decir cosas sensatas. Un placer, de verdad. Muchas gracias, un placer igualmente. Pues nada, no sé qué más se puede decir porque la explicación ha sido clara, nítida, contundente, sensata. Pero yo diría una cosa y es subrayar lo que él ha dicho, que yo creo que es importante porque por ahí va la estrategia del Partido Socialista y del Gobierno y es la que vamos a escuchar machaconamente en los próximos días. Se está jugando de forma intencionada a una ceremonia de la confusión, cuando aquí hay dos cosas diferentes. Una es el suceso iniciador, como lo denominaba el propio Alfredo García. Evidentemente problemas hay todos los días y cuando hablas con gente que está ahí en red eléctrica, en las compañías, te dice, bueno, que problemas y desconexiones de determinados gigavatios hay cada 2 por 3. O sea, una cosa es el suceso iniciador, que podremos tardar más o menos en saber cuál ha sido. Pero otra cosa es cuando se produce esa alteración, cómo se responde, cómo funciona el sistema eléctrico. Y eso sí lo sabemos y sí sabemos qué es lo que ha fallado. Y lo que ha fallado efectivamente es el sistema por el que estamos apostando como país. Y además lo sabemos porque hasta Red Eléctrica, en sus propios informes y en sus propias auditorías, ya había advertido de que precisamente por ese peso de las renovables iba a suceder. Y yo creo que es hacia donde tenemos que enfocar el debate para que no nos arrastre el Partido Socialista y el Gobierno a esa ceremonia de la confusión intencionada. Quiero que escuchemos, Mercedes, una serie de declaraciones de Pedro Sánchez y las vamos comentando. Porque después de haber escuchado a Operador Nuclear, escuchen esto. Entendería que apagasen, saliesen corriendo a una ventana, pero bueno, vamos a escucharlo porque tenemos que hacerlo. No hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura. Hala, Mercedes. Pues nada, que lo que dicen los analistas, todo es Todo mentira. es mentira. Todos son todos de la fachosfera, ¿no? También. Sí, exactamente. Y además es que la no física solamente... es la fachosfera. Yo me lo temía por la F inicial. Sí. Y que no solamente lo dice Pedro Sánchez, que ya lo ha dicho en las 3 veces que ha comparecido horas después del problema,
También lo ha dicho Beatriz Corredor en su primera entrevista en la cadena SER, que hasta ahora no la habíamos escuchado, y lo ha dicho tal cual. Las renovables no han tenido nada que ver en esto. Bueno, todo el mundo dice lo contrario. Y claro, nos falta saber eso, el incidente inicial, pero es que el problema no es ese, el problema es saber responder, es poder hacerlo. Y parece claro que no se podía, que no había herramientas suficientes porque se había llevado el sistema a un nivel crítico, a un nivel de riesgo. Miren, por hacer una comparativa, imagínense ustedes que está en plena Filomena, que están cayendo chuzos de punta, que hace un frío que pela y ustedes deciden salir en bañador a la calle. Dicen, no sé cuál ha sido el factor por el que me he acatarrado. ¿Que no lo sabe? Yo sí. Usted ha diseñado un esquema para acatarrarse. Bueno, pues eso es exactamente lo que ha ocurrido con nuestro sistema. Nos han generado unas causas de vulnerabilidad brutales y en ese momento cualquier alteración de la aportación de esas fuentes, una caída puntual, una sobrecarga puntual y fuerza al sistema precisamente para salvar toda la red que tenga que cerrarlo, que colapsarlo para que no se te fastidie toda la red y entonces en vez de tener un apagón de 10, 12, 14 horas hubiésemos tenido una destrucción del sistema que te fuerza a estar 2 semanas, imagínense ustedes, intentando reconstruir infraestructuras y demás. O sea, lo que es evidente es que han generado un sistema, cuando España tenía un sistema absolutamente estable y perfecto. Hace 15, 20 años las fuentes que nosotros teníamos ultraprioritarias, ¿cuáles eran? Eran los ciclos combinados de gas, era la nuclear y eran los embalses de agua. Anda, las 3 que te dan estabilidad. ¿Se estaba introduciendo ya eólica y solar? Se estaba introduciendo. ¿Con parámetros racionales? Sí. ¿Qué ha ocurrido cuando han llegado los de la secta de Mugli? Bueno, pues cuando ha llegado Mugli y la hoja de parra, han decidido que había que invertirlo todo y que las inestables tenían que ser mayoritarias y las estables tenían que ser minoritarias. ¿Por qué? ¿Por algún planteamiento científico? No, porque es que todos los demás éramos los destructores del planeta, los negacionistas, los no sé qué, todo este tipo de majaderías que ya estamos hasta el puñetero moño de escuchar, ¿vale? Que vienen de gente tan docta, que la tesis doctoral se la inventaron, ¿vale? Se la inventó otro. Pues que no llegó ni a copiarla a él, ¿vale? Esta es la historia. Bien, y en estos momentos, ¿qué tenemos? Un sistema con una inestabilidad brutal. Ya está. O sea, básicamente, a partir de ahí te pillas un catarro ¿con qué? Con 3 de pipas. Pues claro, un catarro, una gripe o lo que venga. Totalmente, pero por eso yo creo que es fundamental que nos vayamos a un debate técnico, ¿no? O sea, es que aquí la política la tenemos que dejar de lado. Sé que pedirle esto al Partido Socialista pues es como lo otro que hablábamos antes, ¿no? O sea, es algo muy difícil, si no imposible. Pero debemos dejar hablar a los expertos, porque esto es una cuestión eminentemente técnica. Tiene que serlo por el bien de este país. ¿Quieres ver a un experto? Venga, Sánchez, miedo me das. Sánchez, agárrense. Lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. De hecho, no había ocurrido jamás ni ha ocurrido. Ven el boli y ya no lo ven. Magia, se llama magia. Pero ¿cómo que? Pero vamos a ver, que la energía no desaparece. Dice, ha desaparecido súbitamente. Teníamos 15 gigavatios, fuimos a mirar la despensa y ya no estaban, ya no estaban. Alguien se los ha comido. Sí, pero sí, ¿qué argumento es este? Un poco insinuando un incidente oscuro. Pues a ver, lo que dicen que pasó con esos 15 gigavatios fue la desconexión automática de las plantas fotovoltaicas por las oscilaciones que había presentado Porque la red. si no reventaban el sistema, no desaparecen. Claro. O sea, los reactores nucleares no se evaporan, los molinos no desaparecen, no se les caen las aspas, no es verdad. Sí, lo dijo de una manera que nos quedamos todos, bueno... Es que nos tratan como idiotas, porque al final, o sea, pues eso, hacen declaraciones eminentemente políticas, no van a explicar las cosas y cuando las explican, pues lo hacen pues con este tipo de frases, ¿no? Pero bueno, a una persona como Pedro Sánchez todavía, bueno, pues vale, pero yo echo en falta que la presidenta de Red Eléctrica, a la que yo insisto, pagamos $500.000 de euros al año, hubiera comparecido ante los medios, no en una entrevista en la cadena SER, por cierto, sino en una comparecencia pública en la que explicase de forma adulta, por así decir, con datos cómo funciona el sistema eléctrico, igual que lo han explicado los expertos, pues que lo explique ella. Claro, no sé si lo sabe, pero que explique con detalle cómo funciona el sistema eléctrico y a lo mejor no sabemos la causa, pero sí puedes plantear determinadas hipótesis y sobre todo dar seguridad, si la puedes dar, de que no va a volver a suceder. El problema es que no puedes hacerlo. Sus conocimientos eléctricos terminaron en comprobar que tenía un sueldo atómico. A partir de ahí ya acabó el tema. Venga, vamos con más de Sánchez, que es que está que se sale. Sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis
son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Así que pido responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia. Claro, porque es que, claro, las noticias científicas generan un desasosiego tremendo porque estaba todo el mundo muy calmado en su casa, sin comunicaciones, sin luz, sin internet, estaba todo el mundo de un tranquilo, de muchísimo cuidado. Por cierto, me imagino que Moncloa tendrá generadores de emergencia, ¿verdad? Con lo cual ahí se notaría poco. Bien, vamos a ver, dicho eso, ¿le parece, señor presidente del Gobierno, Red Eléctrica una fuente fiable? Ya le adelanto que yo, desde que está Beatriz Corredor, como que no, ¿vale? Pero bueno, para usted seguro que es una fuente fiable. Pues aquí tienen la gloriosa caída. Esto es lo que él llama la desaparición de los 15 gigavatios. ¡Ping! Han desaparecido. Deben estar aquí, debajo de la foto, ¿vale? Porque con la tesis del mago Pop, ¿vale? Del mago Andreu, han desaparecido, deben estar aquí. Pues no, como ha explicado Mercedes, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando te cargas el sistema porque le metes una dosis de inestabilidad brutal que amenaza la frecuencia de red y te puedes cargar todo el sistema, los mecanismos de seguridad que tiene el propio sistema hacen que se desconecte la entrada de los gigavatios. Punto. No han desaparecido, se ha desconectado, porque si los metías reventabas el sistema. Qué fácil de explicar cuando dices la verdad. Qué difícil de explicar o de meter la trola cuando metes trolas a 16 por minuto. Venga, bien. ¿Y luego qué pasa? Pues la remontada, la recuperación prevista y recuperación programada, y lo que empieza a ocurrir con la real. Y efectivamente se tiene que recuperar, ¿con qué? ¿Con eólica? No. ¿Con solar? No. ¿Con ciclos combinados de gas? Sí, pero no les molan, porque es que resulta que huella de carbono, humo, gas, qué malo, ¿verdad? Bien, con eso y con embalses. Por cierto, nos tendrán que explicar una cuestión. Ahora les explico esto, que esto es de traca. Nos tendrá que explicar una cuestión. Había menos de una generación en ese momento, cuando tenemos los embalses llenos de agua, había menos de un 10% de generación con embalses, que son de los que te dan mucha estabilidad. ¿Por qué no se están queriendo utilizar los embalses? ¿Por qué no? ¿Por qué no se compensó la hiperponderación de entrada de fotovoltaica con los embalses? ¿Por qué? Quizás es porque tienen en sus dogmas de secta patética que los embalses son malos porque es que están recluyendo y metiendo en una prisión a la hermana gota. Quizás porque hay que dejar fluir el agua y hay que demostrar también que somos capaces, sin infraestructura hídrica, somos capaces de sobrevivir. Quizá por eso. Quizás porque hay que repetir la barbaridad que ha ocurrido con las inundaciones de Valencia. Quizás por eso. Tiene sentido, ¿verdad? Bien, y ahora vamos a esto que ya es de traca. O sea, sé perfectamente que el sistema está programado para que si no puede haber un consumo interno porque se ha caído el sistema, por lo menos se venda y se exporte. Vale, así es como está programado el sistema, pero me reconocerán que a lo mejor el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendría que dar explicaciones de por qué, cuando estábamos todos con apagón, resulta que estaba saliendo y exportándose electricidad de la que no llegaba a los hogares españoles, cuando nos ha dicho él, nos ha dicho que la isla ibérica es un sistema maravilloso que poco menos que se ha inventado el socialismo, la isla ibérica, ¿se acuerdan? Lo ha arreglado con Bruselas, la isla ibérica, aquí se vive de maravilla. Pues la isla ibérica, en pleno apagón, estaba soltando 5.495 megavatios hora hacia Francia, en total, 1.224 por este punto, por una de las líneas de interconexión, por la otra, en el caso de Francia, 3.484 a Portugal, porque teníamos que seguir enviando, porque así está programado el sistema, y 778 a Marruecos. Son las exportaciones de electricidad, cuando en España no teníamos electricidad y estábamos en pleno apagón. Hola, señor Pedro Sánchez, en sus explicaciones esotéricas puede dedicarle 3 segundos a explicar por qué exportamos electricidad cuando estábamos en pleno apagón en España. Yo de verdad que es surrealista el tema. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que eso es algo que debería explicar y que no va a explicar. Claro, pero volvemos a lo mismo. No lo explican porque, ¿por qué? Porque va contra su propio sectarismo ideológico y porque se cae su propio argumentario, ¿no? Pero bueno, ahí están los datos y como tú bien decías, no son datos que nos hayamos sacado de la fachosfera, sino de Red Eléctrica de España. Los dos son de Red Eléctrica de España, que por cierto me imagino que está Pedro Sánchez alias Pegasus como para cuestionarle a Marruecos, oye, ya que estamos con necesidad aquí, como que te lo va a enviar tu tía, la del pueblo. Me imagino que no está en disposición. No vaya a ser que alguno en Marruecos diga, espérate, que tengo por aquí un móvil, mira lo que hay. Es surrealista. ¿Tú crees que esto cambia a corto plazo o que nos metemos en una senda en la que se pueden repetir este tipo de situaciones? Pues yo soy muy optimista. ¿Tú eres optimista? Sí, y yo creía que iba a cambiar. ¿Vale? Que iba a haber cambiado antes del apagón. No, que iba a cambiar después, que iba a haber sensatez y iban a cambiar los planes, porque recordemos que el objetivo... Las declaraciones que están haciendo no tienen mucha pinta, ¿eh? No, yo creo... el plan ahora, el plan que está sobre la mesa es que el 80% de la generación en España sea renovable. Pero claro, pensaba que se iba a replantear un poco este asunto porque se están viendo los problemas, tiene que haber también una capacidad de almacenamiento
están diciendo también un montón de analistas que eso vamos tardísimo, que es inviable cumplir los plazos, que eso ayudaría precisamente a que la frecuencia se mantuviera estable y claro, no existe, ¿no? Entonces, bueno, como los planes parece que son imposibles y además se está viendo el desastre que ha ocurrido porque es muy difícil de gestionar la red, pues sí que pensaba que iba a haber algún cambio de rumbo, pero es que todos los mensajes son me agarro al plan, no pienso cambiar absolutamente nada Sí, y es más, ese problema que estáis todos diciendo unánimemente que no ha existido. O sea, el corredor ha dicho no son las renovables, Sánchez dice que no, encima culpándonos al resto de lanzar teorías rocambolescas. Así que Pedro Sánchez es el Buzz Lightyear de los desastres, hasta el infinito y más allá. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Vámonos con el siguiente bloque porque quiero recordarles que Pedro Sánchez nos mantuvo durante 5 horas y media sin dar ni una maldita explicación. La gente metida en sus casas, gente mayor que dependía de respiradores enchufados a sus propios enchufes, a su red, y que aquello no funcionaba, que no se podía comunicar con la gente, que no podía salir por problemas de movilidad, porque estaba en un 7º piso, en un 8º, necesitaba el ascensor, no podía usarlo. Estuvo 5 horas y media, el del escudo social, ¿vale? Estuvo 5 horas y media sin dar una sola explicación. Cuando salió hizo el bodrio de explicación que acaban de ver y a las 5 horas siguientes hizo otro bodrio de explicación donde siguió sumando mentiras, ¿vale? Lo hablamos ahora.